Estoy con Carlos Díaz y Cristian, ¿dónde era Cristian? Sí. Cristian Mini, que nos van a acompañar con otras cosas relativas a 1810 y a la Revolución, ¿no? Ese año de 1810, Borges llega, Borges ya había llegado 2 años antes, se produce un conflicto importante ahí con el Cabildo, y los hombres que están en el Cabildo en 1810, Domingo de Palacio, José Manuel de Achava, el alcalde de primero y segundo voto, después Solano de Paz, Francisco Lamy, Salvatierra, Urréjola, Antonio Aranda y García del Villar, todos estas personas están opuestas a lo que va a llamar Borges el partido. Es muy interesante que él le denomine el partido, ¿no? Este partido está como claramente opuesto a la Revolución de Mayo. No saben qué hacer durante junio. Claramente tienen intereses contrarios a la Revolución, sobre todo los palacios. Los palacios no saben cómo ubicarse muy bien. Manuel de Palacio había muerto 2 años antes, en 1808. Misma época que muere Iramaín. Se produce este orfanato, porque tanto de Palacio gobernaba, Manuel de Palacio gobernaba o mandaba el tema comercial político y Iramaín lo militar. Ambos mueren en ese año, 1808, el mismo año que se enfrentan muy fuertemente, muy intensamente el Cabildo con la comandancia de armas. La comandancia de armas que queda vacante porque se muere Iramaín. Queda José Cumulat de Espola, español de origen, pero de una nobleza impagable. La pregunta es, ¿qué era para esta gente la Revolución de Mayo? Siempre me preguntaba esto. Con Fucha hemos trabajado en el Museo Histórico, nos tocó hacer, la exposición en el CCD, en el Centro Cultural, en el año 10, en 2010. Nos tocó hacer la exposición a propósito de esto y terminamos con la Revolución de Mayo. Y la pregunta era, ¿qué era para los santiagueños la Revolución de Mayo? La pregunta era, ¿quién eran estos hombres, en realidad? Hay un texto de Sena que se pregunta, ¿quién es Moreno? Moreno es una persona bastante... Bueno, nosotros hemos visto aquí, cuando vino Bauso, el plan de operaciones, pero no se habló de morenos, ¿no? Sino lo que se le atribuye a Moreno. Moreno es una persona... Carlos, 2 segunditos. Moreno es una persona muy interesante y misteriosa. Sena lo descubre en varios documentos, actuando de manera extraña. En 1809, 1 de enero, se rebela con Álzaga en contra de Liniers. De la mano de Álzaga, aparentemente llega a Junta. Moreno, que era un abogado más, aunque escribe la representación de los hacendados, que algunos dicen conspirativamente que es un texto que escribió Belgrano para Moreno. Por el discurso, por la forma de encarar el tema, por lo que sabe de economía internacional, etcétera, etcétera. Después lo arreglaste. Por lo que sabe de economía internacional, economía exterior, no aparece de Moreno. Después Moreno hace algo increíble. Cuando viene el virrey Cisneros, lo nombra asesor de su propio virreinato. Y parece que Cisneros le pregunta a Moreno quién serían las personas que él sacaría del país, sacaría del virreinato del Río de la Plata. Esto 5 meses antes de la Revolución de Mayo, o sea, en enero de 1810. Y entre ellos está Larrea, Ascuénaga, Mateu, Cavia, es decir, casi toda la junta que él iba a integrar en 1805 meses después. Él nombra a toda esta gente y le dice, esta es la gente que debería salir del país. Moreno hace esto
Tengan en cuenta que Moreno después se transforma en este líder jacobino que mata al virrey, ¿no? Que mata al ex virrey Liniers. Esta cuestión es muy importante tenerla en cuenta respecto de los intereses santiagueños y respecto de los santiagueños. Hay un viejo mito de que no había relación de toda esta junta, la primera junta, estos 6 vocales, 2 secretarios y el presidente, Cornelio Saavedra, con Santiago del Estero. Cornelio Saavedra tiene una relación con Santiago del Estero. Los saavedristas santiagueños son generalmente los conservadores santiagueños: Palacio, Dami, López de Velasco, Urréjola, la familia Espizúa, tienen vínculos con Saavedra. Saavedra es un comerciante que tiene una gran cantidad de tierras, y entonces cuando el Cabildo de Buenos Aires lo nombra en una comisión para determinar hasta qué punto faltaba pan en 1806, una cosa que, dicho de paso, es muy interesante: cada vez que falta pan o hay escasez de pan, de todo, cualquier artículo puede faltar, pan no. La junta esta, el Cabildo de 1806 se asusta, el Cabildo de Buenos Aires se asusta y le pide a Saavedra la comisión de encargarse de ver qué pasa en cada provincia. Saavedra ahí se contacta con quienes producían trigo y quienes vendían pan. Los grandes comerciantes, ustedes más o menos ya les he mencionado, Manuel de Palacio estaba vivo, con lo que se contactan con Manuel de Palacio y con todos los demás para ver qué sucedía en Santiago. Ahí se establece la conexión Saavedra con el Santiago del Estero. El morenismo, lo que se iba a transformar el partido morenista, tiene una conexión a través de Borges. Pero hay un tercer partido, que son los más independientes y que se van a terminar siendo morenistas luego, cuando se radicaliza la postura de Moreno. Moreno va cambiando, va girando de posición, ¿no? Cuando se radicaliza la posición de Moreno, este tercer partido, que está Castelli, está Vieites, está French, está Beruti, están las personas que más allá quieren ir respecto de las posiciones que tienen los otros, en el sentido de liberar definitivamente a estas tierras de España. Ese partido, claro, no tiene de ninguna manera un representante acá en Santiago, no tiene un vínculo con Santiago, no quiere saber nada en Santiago del Estero con sostener una postura parecida. Hay mucho miedo, sobre todo, a perder el Alto Perú. Perder el Alto Perú significaba perder el propio comercio provincial, es decir, significaba no vender más. Es decir, aquellos que fabricaban y que se importaban y que iban por los miles de caminos que había en Santiago, y no solamente los 2 caminos que están oficialmente determinados, el de Tucumán, por Vinará, o el camino del Palomar por Tenené, sino los miles de caminos que iban a determinados lugares, ¿no? Que en general terminaban en estaciones del Alto Perú. Es muy interesante esto porque, déjenme hablarles de la familia Álzaga, 2 segunditos. Álzaga, ustedes saben, era, aparte de ser un gran comerciante, era un tipo bastante especial. Había hecho un sistema maravilloso de comercialización que le permitía establecer estaciones en todo el Alto Perú hacia Buenos Aires, con la enorme dificultad que eso implicaba. Para eso elegía a familias en cada lugar. Entonces establecía desde Buenos Aires hacia Potosí, Potosí hacia La Paz hacia Lima. En ese momento es algo que también Borges va a adoptar, la familia Borges va a adoptar. Van a tomar la quina. La quina, que luego será la quinina, es un árbol que crece solamente en el Amazonas peruano. La mejor quina está en el Amazonas peruano. Está en el Amazonas y le llamaban cascarilla. La importación de la cascarilla era algo fundamental para Europa. Imagínense que en África el paludismo, la malaria, etc., en el momento del colonialismo europeo, se lo terminaban llevando a la malaria a Europa o a Asia.
Entonces era importante, era la única forma de bajar la fiebre es la que mata finalmente la malaria, ¿no? Entonces era muy importante esa importación. Fíjense lo que hace el amigo Álzaga. Esto lo saco de Elsa Caula, que es una gran investigadora de los archivos de Álzaga. En esa red comercial, el acopiador de Cascarilla, de la casa de Álzaga, de la ciudad de La Paz, ubicada entre el Bajo Perú y Potosí, necesitaba estar informando tanto sobre los aspectos relativos al estado del tiempo y de los caminos hacia la ciudad de Jujuy. O sea, tengan en cuenta el largo, son 5.300 kilómetros desde La Paz a Buenos Aires. Ubicado entre el Bajo Perú y Potosí, necesitaba estar informado sobre los caminos hacia Jujuy, la travesía del puerto de Buenos Aires, como sobre el desenvolvimiento de la guerra en Europa. La guerra en Europa va a ser un tema fundamental, porque esto va a variar el cómo va a ser sacada la quina del puerto de Buenos Aires. Las estrategias que hace Martín de Álzaga de comprar barcos ingleses con bandera inglesa y hacer suponer a los ingleses que llevan mercancía inglesa para los ingleses es maravillosa. Entonces lo que hacía era comprar al capitán del buque, que hablaba obviamente inglés, o una especie de todo un escuadrón de personas que hablaban también inglés y que parecían ingleses y todo lo demás, y los metía en el barco, junto con su carga. Esto lo llevaba el amigo como práctica. Porque a Álzaga, la verdad que en astucia no le ganaba a nadie. En esa red comercial tenía en Europa, y la guerra era una variable importante. Dice, en esta oportunidad la cascarilla iba a ser recibida en Montevideo por Zacarías Pereira. Este es un cargamento que Elsa Caula va registrando como se mueve, que iba a encargarse de ultimar los pormenores para exportarlo. Montevideo, ustedes saben, era un puerto seguro, a diferencia de los otros, del puerto de Buenos Aires, que es un puerto plano y donde se encalla fácil, tiene 103.000 problemas. El puerto de Montevideo es un puerto profundo, un puerto que permite determinadas acciones que no permite Buenos Aires. Entonces, lo que hacía Álzaga, en medio del trayecto de Buenos Aires, don Domingo Chilveches, en la ciudad de La Paz, se había encargado de acondicionar con fardos para despacharla en carros a Jujuy en fletamientos de mulas. Siendo esta gestión buscar el encargado del traslado de la mercancía, llevada a cabo por otro agente, que era el responsable de conducir a Buenos Aires. En efecto, Santos y Rubio la entregaba en consignación en Jujuy. Es muy interesante esto. En la consignación que entregaban en Jujuy, pagaban por lo que llevaban las mulas. Aparte que las mulas llevaban los tallos de quina, llevaban mantas. Estas mantas se vendían y con esto se pagaba el flete de las mulas hasta ahí, hasta Jujuy, que era la parte más difícil y las partes en que las mulas ocupaban un espacio importante. A partir de ahí se podía hacer por carreta. Esta cuestión de que la casa de Álzaga no era la única, los fragueros hacían lo mismo, los fragueros de Córdoba, los Banchorena hacían lo mismo. Hay una cosa que ustedes pueden ver con claridad, que es la posibilidad de que esta gente trafique información. Es decir, van viendo de cada lugar qué está pasando. Tengan en cuenta quién es Álzaga. Álzaga es el jefe político de los españoles que están dispuestos a hacer una junta a la manera de la Junta de Cádiz, sin el rey, pero con gobierno español, gobierno de los españoles, en todos los espacios. Álzaga tiene una excelente red de espionaje. No solamente le funciona comercialmente, tiene un tráfico de información increíble. Además esto, no solamente los carreteros que iban de un lado hacia otro, o la gente que iba con las mulas, de diferentes casas familiares, de diferentes factorías, se comunicaban entre ellos. Es decir, los que venían desde Potosí o los que venían de Lima, a la larga esta comunicación en las postas donde comían, donde se comía y donde los caballos eran reemplazados, etc., lo que hacían es cambiar información sobre algo. Entonces, todas estas casas comerciales que tenían fuertes intereses políticos, y todos tenían su hombre en el cabildo. Esto es muy, muy importante saber.
Por eso es que vemos que todas las familias que tenían alto interés político en el 10, como el 8 y como todo 1800, este es un estudio de Iramain que es muy interesante, que ve cómo van sucediéndose en los cargos todos los años, monopolizando las estructuras de poder. Este tráfico de información que yo les cuento, respecto de Santiago, cuando pasaban por Santiago, lo primero que hacían era brindar la información justamente a las casas que representaban a cada uno de los intereses. Porque Álzaga tenía en Santiago, como Anchorena, como Fragueiro, como los Gardoqui, de paso, los Gardoqui fueron quienes solventaron la guerra de Saratoga. El combate de Saratoga, disculpa. El combate de Saratoga es uno de los combates casi, uno de los combates, de los 3 o 4 combates más importantes de la liberación americana, norteamericana, de las colonias americanas. La casa Gardoqui, con sus propios dineros, propios recursos, a pedido de Carlos III, financia a las tropas americanas o de las colonias americanas en contra del ejército inglés. Fíjense el poder que tenían estas casas. Hasta ese punto llegaba el involucramiento político, ¿no? Ahora, cuando pasaban por Arco de Santiago, no solamente traficaban información, sino que lo que le permitía a toda esta gente, todos los que estaban en el cabildo, era también poner en esas carretas diferentes productos de ellos que iban en consignación. Todos estos productos iban en consignación. Es decir, si se vendían, había provecho, si no se vendían era un problema del que llevaba. Ninguno compraba el bien. ¿Se entiende? Esto es muy importante porque Borges queda anclado en un tema muy parecido a cuando está en La Paz, en 1780, está en realidad llevando un montón de mercadería que ha conseguido de diferentes personas al tal valor de 5.000 pesos, que era muchísimo dinero. Calculen que una vaca valía 5 pesos, ¿no? Tienen ahí 1.000 vacas. Tenían 5.000 pesos de mercancía llevando allá y se produce el sitio de La Paz. Tupac Katari produce el sitio de La Paz y quedan encerrados en el sitio Manuel Pedro Borges y su hijo Juan Francisco. De ahí que ellos terminan en este conflicto involucrados. Esto habló Cecilia la semana pasada, así que no hace falta que yo abunde sobre esto, pero lo que sí quiero contarles es que en esta situación, y es algo que a Borges le va a quedar, a Juan Francisco Borges le va a quedar como muy grabado, muy marcado traumáticamente, el hecho de que no pueda pagar a la gente que le ha pedido cosas para venderlas, porque no tiene dinero, porque el dinero no pudo cobrarlo. Se produjo el levantamiento, se produjo toda esta cuestión enorme, y lo que pasa es que, Juan Francisco jamás tiene ese dinero. Y a su madre le preocupaba el tema, no solamente por los beneficios que ellos habían perdido, porque había quedado viuda, etc. Esto trasladóse en 1810, ustedes pueden ver a todas las casas importantes comerciales metidas, salvo 3 o 4 que estaban fuera. Los Frías, que eran empresarios carreteros, los Beltrán, que también tenían carretas. Ser carretero era muy importante, ser empresario carretero, tener carretas y mandarlas de un lado hacia otro era muy importante. No solamente por esto de tráfico de información, sino por la cantidad de fletes, etcétera, que podían hacer continuamente de un lado hacia otro. Sobre todo en los caminos de Santiago, siendo ser un experto en el camino de Santiago era muy importante, era muy valioso económicamente. Los caminos de Santiago, dado el movimiento de los ríos y la posibilidad de que las diferentes tribus, sobre todo los adipones, atacaran el fletamento, era muy alta. Entonces era muy importante los acuerdos comerciales que se establecían con las comunidades originarias, sobre todo los adipones, en las que se les pagaba en general en alcohol, o en comida con carne. Se llevaba específicamente bienes para que ellos pudieran permitir el paso. Era una especie de peaje que se pagaba, ¿no? Esto en general no está muy revelado, pero es muy importante porque esto va a construir
una fuente para los babicones de alimentación. Se van a olvidar de sus propias prácticas, las prácticas que les permitían a ellos subsistir en otros siglos, ¿no? Que tenían que ver mucho no con el malón, no con el saqueo, sino con la plantación, con la producción, en intentar la producción natural. Esto no va a pasar. Van a cambiar ellos y de ahí es que se van a volver una especie de población mercenaria, o población sicaria también, en el caso de Ibarra. ¿Te acuerdas, Fuchsia, que en el Museo Histórico hay una pistola? Casi que no sale. No, sí está en el CCB. Está en el CCB, ya no está en el... Claro. Al cacique Nazaró. Al cacique Nazaró, que se le regala de Ibarra, es una pistola de bronce, muy linda. Y eso habla de los pactos comerciales que había entre Ibarra y los habipones. Esto es muy interesante porque tiene que ver con cómo las poblaciones originales van cambiando y mutando sus propias prácticas naturales. Serán pocos los que van a persistir en esas prácticas. Los anabirones, por ejemplo, persisten en esas prácticas con mucha dificultad en el sur, de lo que hoy sería selva, mitre, lugares donde no hay mucho acceso, ¿no? No había mucho en ese momento, en ese momento no había mucho acceso hacia esos lugares. Aguirre. Ahora, volviendo a 1810, el 8 de febrero de 1810 se produce algo muy importante. El virrey Cisneros lo absuelve a Borges sobre la causa que le habían entablado en 1808 sobre presentación de los títulos que él decía tener, es decir, ser caballero de la orden y capitán de infantería. Él nunca los presenta porque dice que tiene el fuero militar y que le corresponde a él. Bueno, él le gana ese juicio justamente a los mismos hombres que integraban el cabildo en el 8. Dicho de paso, cada año se renovaba el cabildo. Nada más que, como todo por picardía criolla, iban intercambiando ese lugar, se cambiaban de silla en realidad. El que era de primero pasaba a segundo, voto. Exacto. Entonces, la supuesta democracia que significaba que cada año se renueve el cabildo era un truco. Eran los mismos. Estaba Antonio Aranda, estaba Chávez, estaba Marcos Dionisio Ibarra, que lo odiaba a Borges, a Juan Francisco Borges. Y desde que pudo tener que ver con su fin. En este momento, el 8 de febrero, nadie hubiera aventurado que el 25 de mayo se hubiera producido una especie de revolución. Lo que sí se sabía ya que todos los virreinatos tenían un conflicto enorme respecto de esta posición de que no había rey. Algo que Carlos va a hablar enseguida, ¿no? Carlos va a tomar un tema muy interesante, que Monteagudo se va a dar cuenta muy tempranamente sobre esta situación de enorme delicadeza de sostener una causa, un abstracto, a un rey que ya de por sí estaba lejos y que nunca había venido, ni se sabía más que por retratos que a veces estaban y a veces no. Y de pronto Carlos IV abdica en favor de Fernando VII y se produce además el corrimiento muy oportuno de la corte de Braganza en diciembre de 1807 hacia Brasil, colocándose los enemigos portugueses en las puertas de Buenos Aires. Entonces era un momento de suma delicadeza, pero estando en un lugar mediterráneo como este, hay como la sensación respecto del puerto de que no va a llegar nunca.